Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de arquitecturas de computadores. Se escucha bien, ¿cierto? ¿Alguien me puede confirmar? Hola, profesor. Sí, se Ya, escucha bien. bacán, súper bien. Que había hablado como 3 veces, había repetido lo mismo, esto mismo como 3 veces, y era porque tenía apagado el micrófono Zoom de los audífonos, etcétera, así que ya quedo tranquilo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy día vamos a ver la, entre comillas, última materia, la última colita de materia para la tarea. De hecho, vamos a verlo como en la primera media hora, supongo, y de ahí el resto es materia que podrían ocupar en la tarea, pero no es necesaria, que es la parte de subrutina. ¿Ok? Pero antes de eso, antes de sumergirnos en esta última materia, tengo unos poquitos avisos, tres en realidad. A ver, la entrega de la tarea uno la voy a correr un día, al jueves 17, y es netamente porque yo en algún momento, por imaginación mía, vi que el jueves 17 era feria universitario y nunca fue. Es después de la mitad del día que no hay actividades. Ya así que no hay ningún motivo para no darles un día más. Siguen con los 5 días de gracia. Esto en el fondo correr un día la tarea hasta el último día hábil de la semana, en el fondo. Em, la materia de hoy termina de cubrir el 100% de lo necesario. Ya para la tarea hay un poquitito más, como les dije, que podrían ocupar. Y la próxima semana, ya, dado que no vamos a tener materia, salvo, no sé, que hoy día sobre una colita o algo por el estilo, sí vamos a tener la clase del martes y el jueves, de todas maneras, pero no va a ser materia, sino que va a ser consulta slash ayudantía sobre la tarea. Voy a estar yo, podemos ver ejercicios, podemos contestar dudas, etcétera, ¿ya? O sea, yo voy a, a estar disponible para eso. Si alguien, no sé, me plantea un ejercicio antes, cómo resolverlo, o conversación de la misma prueba, o sea, de la tarea, no hay ningún problema, ¿ya? Eso está abierto, así que y van a tener que hacer todas las otras semanas, o sea, de lunes a jueves, así que ahí también hay tiempo para avanzar. Bueno, ya, eso. Hay esta materia hoy día, así que sigamos, yo me atrasé un par de minutos. Ya, entonces, vamos para concluir esta parte del computador básico, del assembly, etcétera, para dar este soporte final. Me gustaría comenzar la clase con lo que comenzamos analizando cuando em, nos dispusimos a construir el computador básico. Ya no sé, recuerdan que vimos este pedazo de código, ¿ya? Es exactamente el mismo, casi el mismo, no creo que haberle cambiado nada. Y empezamos a analizar qué cosas tenía y qué cosas no tenía, ¿ya? Y después empezamos a construir cosas. Entonces, lo primero que vimos fue el tema de los números, ¿ya? Que tenía números enteros, tenía floats, en este caso aquí quizá le he puesto un punto, pero lo estoy declarando como float, ¿ya? Esto es Java, así que este float es distinto al float de Python, ¿ya? El float de Python es en realidad un double, ¿ok? En todos los lenguajes son un double, Python le puso float, pero da lo mismo, ¿ya? A todo esto actualicé el enunciado muy levemente con un par de cositas, por ejemplo, esto de que en Python el tipo float corresponde al double, para que ocupen ese, y que en el ejercicio de la mediana, si el arreglo es par, perdón, pueden ocupar ya sea el elemento central inferior o el superior, ya cualquiera de los dos que, que sea es válido como respuesta, no hay ningún problema. Y eso lo actualicé en el enunciado y si bien ya había sido respondido en las issues, preferí actualizarlo. ¿Ok? Entonces, tenemos representaciones numéricas, vimos también las últimas dos clases, algo así, cómo almacenar los datos, ya sea puede ser arreglos, variables, etcétera. Vimos operaciones también, suma, resta, etcétera. Ya, entonces, hemos visto hartas cosas, pero de todo esto que está acá, que tiene este código, sacando la división, ¿ok? Pero la división es una función que uno puede, si llegase a ser necesario, que la mayoría de las veces no es necesario hacerlo, uno podría implementarla, ¿ya? Y sacando este print, ya que de verdad no nos interesa por el momento, hay una cosa fundamental que no hemos implementado aún en el computador, y es algo que si no lo hacemos, casi que no podemos implementar ningún algoritmo, ¿ya?
Y eso es, entre comillas, este while, ¿ya? Que si bien no es que el while sea la estructura fundamental que nos falta para poder implementar cualquier algoritmo, sí tiene las cosas fundamentales, ¿ya? Que son esencialmente dos. Es la comparación, ¿ya? Al verificar la condición de inicio o fin, como queramos verlo, y los saltos, ¿ya? O sea, en un while uno verifica cierta condición, ¿ya? Si se cumple o no, y luego salta en base a esa condición, ¿ya? Entonces, eso todavía no lo tenemos, ¿ya? Y si lo piensan bien, en general los algoritmos necesitan eso, ¿ya? Yo itero sobre cierta cantidad de elementos, verifico ciertas condiciones de los elementos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que recién les acabo de mencionar, el de la mediana, uno tiene que hacer una verificación inicial antes de empezar el algoritmo para ver si es que la cantidad de elementos es par o impar. ¿Ya? Que a todo esto uno puede ver eso sin dividir, ya que basta ver el último bit del número, el bit menos significativo. ¿Ya? Entonces, aún nos falta ver eso, y eso es toda esta parte de saltos y subrutina. ¿Ya? Entonces, a ver, Pablo preguntó, indicó algo sobre un arreglo acá, y puede que haya sido la respuesta a mi pregunta, pero me quiero tomar de eso para decirles o aclarar que uno sí puede tener en el assembly el computador básico arreglo. ¿Por qué? Porque basta que declare un label y el primer elemento al lado ese label y después una serie de elementos sin label asociado, ¿ya? Y luego, después del tamaño de mi lista o arreglo inicial, yo voy a poner otro label. Entonces, si bien en realidad, como yo les mencioné, el computador básico no tiene tipos de datos, uno puede, entre comillas, simular eso, ya que el label te apunta al primer elemento y después tú vas indexando con más uno, más uno, más uno. ¿Ya? Eso era solo un puntito aparte por si les facilita las cosas. Entonces, dado que ya conocemos medianamente, ya, o un poco de assembly, ¿ya? ¿Cómo podríamos implementar en instrucciones de bajo nivel? Da lo mismo si tienen exactamente el mismo nombre que nuestro assembly o no. ¿Cómo podríamos implementar una cosa tipo while? Ya, donde yo empiezo con un while y, spoiler, ya, no lo vio nadie. Yo empiezo comparando un índice i si es que mayor a 0, ¿ya? Si es que es mayor a 0, yo ejecuto bla, 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 sea lo que sea eso. Disminuyo en 1 mi índice y acá vuelvo al while, ¿ya? ¿Cómo podríamos implementarlo en un lenguaje sumamente básico? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podría ser? Ya, Pablo indica que existe el goto en assembly, no exactamente, ya, pero vamos a hacerlo de cierta manera. En general está considerado el goto eh, como una mala instrucción a implementar, a utilizar, pero en los lenguajes de alto nivel, ya en los lenguajes de bajo nivel como el assembly, uno necesita algo parecido a un goto, ¿ya? Así que vamos a ver que es algo muy, muy parecido. Ya ahí Diego indica jump, Rafael indica cargando otro valor al program counter. Vamos a ver todas esas cosas. Súper bien, ¿ya? Pero partamos del assembly. En el assembly, fíjense que yo lo primero que necesito es una instrucción de comparación, ¿ya? Yo necesito ver si es que el valor que tengo en algún lado es mayor o menor o lo que sea con respecto a 0, ¿ya? En este caso yo me tomé la libertad de ocupar el registro A como si fuera mi índice I, ¿ya? Podría ser cualquiera. Yo lo tomé para este ejemplo como el A. Entonces, lo primero que voy a hacer es comparar A con 0, ¿ya? Quiero ver qué diferencia tiene A con 0, ¿ya? Y a continuación, fíjense que digo saltar si es menor o igual, ¿ya? A un lugar del código que se llama end, que está acá, ¿ya? Y ese lugar del código que se llama end no es otra cosa que un label, tal cual como teníamos labels de datos en la memoria de datos, podemos tener labels de instrucciones en la memoria de instrucción. Y es netamente una etiqueta que indica una línea o una dirección en la memoria de instrucciones,
¿ya? No es una variable, nada de eso. Esto es análogo al goto. Este jump es muy análogo al goto, con la diferencia que tú no estás saltando a propósito, dice yo quiero saltar a tal dirección, perdón, sino que tú estás diciendo, mira, en base a la comparación que se hizo recién, si es que el resultado de esa comparación es que A es menor o igual a 0, yo voy a saltar a end, que corresponde a no meterse al while, ¿cierto? Porque si yo comparo y me doy cuenta que A, análogo a I, es menor o igual a 0, no tengo que entrar, ¿ya? Por lo tanto, no ejecuto bla, 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 ¿ya? Ni lo que venga después, ¿ya? Fíjense acá también que en la primera línea yo tengo otro label, ¿ya? Que le puse while, podría haberle puesto perro, gato, avión, lo que sea, lo mismo que a este end de abajo. Da lo mismo el nombre que yo le ponga, mientras no sean etiquetas reservadas, ya sea por el enunciado de la tarea o porque son instrucciones del computador, ¿ya? Entonces yo llego, marco ahí, ¿y por qué? Porque fíjense, imagínense esta comparación es correcta, o sea, o falla, como queramos verlo, depende de los dos lados. O sea que efectivamente A es mayor a 0, tal cual como esta condición del while. Entonces, este JLE, jump less or equal, ¿ya? Em, no se va a cumplir, ¿ya? No va a ser menor o igual, voy a ser mayor, ¿ya? En ese caso, bla, 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 lo ejecuto, o sea, lo que sea. Luego voy a restar a A1, que es análogo a esto. ¿Ya? Yo elegí A porque sí, no lo tomen esto como ley. Ustedes pueden ocupar cualquiera, pueden ocupar variables, etcétera. O sea, no variables, sino direcciones de memoria, datos almacenados ahí. ¿Ya? Y yo finalmente hago un jump while. ¿Ya? ¿Y a qué equivale el jump while? ¿Ya? Es un salto incondicional que es análogo a llegar acá, al final, a llegar a esta llave y decir, bueno, termina la llave, yo voy de vuelta al while. ¿Ya? Al inicio del while y ahí verifico nuevamente la condición. ¿Ya? O sea, la verificación de la condición siempre viene al inicio. ¿Ya? Y ojo que acá, a diferencia del for, ya que el for hace la iteración de manera automática, el while uno es responsable de aumentar o modificar el índice sobre el cual yo estoy iterando. ¿Ya? Entonces, en el while en sí, las cosas relevantes son esta comparación, el salto, ¿ya? Lógicamente las etiquetas y este salto incondicional. ¿Ya? Y de esa manera yo tengo implementado un while. ¿Ya? Todavía me falta el soporte para estas instrucciones, pero se puede entender que esta estructura, una vez dado soporte, me permite emular el comportamiento de un while. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos ahora para un if? ¿Ya? Profesor, ¿puede Sí, repetirlo el end? sí, por supuesto. A ver, tanto end como while son labels. ¿Ya? No tienen, o sea, podrían no estar, ¿ya? Y si yo sé que, por ejemplo, aquí voy a poner acá la dirección de memoria de mi memoria instrucciones, ¿ya? Entonces esta va a ser la 1, 2, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Yo acá en vez de haber puesto JLE end, hubiera puesto JLE 5 y hubiera ocurrido exactamente lo mismo. ¿Ya? Este end es netamente un label de instrucciones que me permite indicar ese segmento, esa porción de código. ¿Ya? Lo mismo acá, en vez de jump while, yo podría haber puesto JMP 0. ¿Ya? Así que esto es netamente un label de instrucciones, solo marca una posición de código para que nosotros nos refiramos a ese nombre en vez de un número, que resulta ser más complicado. ¿Ok? Em, Gracias. de nada. Era esa la pregunta, ¿cierto? O algo por el estilo. Sí, Ya, bacán, sí era súper. eso. De nada. A ver, jump es netamente jumpear, saltar de manera incondicional. ¿Ya? Yo salto a una posición de código directamente y, bueno, llego a esa posición de código luego del salto. ¿Ya? Ah, bueno, ahí veo que la Connie está contestando acá. Ya, y ahí Tomás había preguntado cuál es la diferencia entre el JLE y el jump. El primero es un salto condicional que depende de una condición, ¿ya? Y el otro es un salto incondicional, en que yo voy a saltar siempre cuando llego a esa línea, ¿ya? Déjame mi pregunta, ¿puedo tener más de un label while en distintos lugares del código? Todos tienes que llamarlos distintos.
¿ya? Porque es un identificador único. O sea, de ahora en adelante, while va a pasar a ser 0 en tu código. ¿Ya? Entonces tienes que ponerle while 1, while 2, cosas por el estilo. Un cacho, sí, pero los lenguajes de bajo nivel, entre comillas, son un cacho que nos permite que las cosas se ejecuten rápido y nos permite tener mayor nivel de compatibilidad. Eso es algo que vamos a conversar más adelante en el curso, en la unidad que viene inmediatamente después de la vuelta del 18, en por qué estos lenguajes así, cómo se diferencian ciertas cosas de la arquitectura, etcétera. ¿Ya? Benito pregunta, ¿en el el jump LE ocurre si no se cumple la condición? No, pues si sí se cumple. Si A en este caso, o el resultado de la comparación, ¿ya? Nos da menor o igual, voy a saltar, ¿ya? Fíjate que es justamente el contrario de la condición del while en el código. ¿Por qué? Porque la condición del while nos dice, si se cumple esto, no saltes, métete al while. ¿Ya? Acá yo estoy diciendo lo contrario, porque yo estoy implementando saltos. Entonces, como implemento saltos, tengo que darle una comparación, ¿ya? Para que salte. ¿Ok? Ahora, yo podría hacerlo al revés. Podría haber comparado la y haber invertido el orden y eso podría ser. Pero de esta manera queda más claro, más entendible, creo yo. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo podríamos implementar ahora un if con más o menos la misma idea? ¿Cuál sería la primera instrucción que yo debiese poner? Dado que estoy comparando x con 0. ¿Cuál debiese ser la primera instrucción? Compare, como dice Tomás. Súper bien, ¿cierto? Y Rafaela y Diego ya. Súper bien. Entonces, yo primero debiese comparar algún registro, alguna posición de memoria, llamémosle A. Entonces yo voy a hacer primero acá un compare A con 0. ¿Ya? Y acá yo tengo que cambiar el salto. Yo voy a decir, mira, JNE, jump not equal. ¿Ya? Si es que el resultado anterior me dio que A no era igual a 0, yo voy a saltar a otra posición que se llama else. Ya, filo, esto en realidad lo voy a poner acá en el código para que andar escribiendo, después lo voy a ir igual. Entonces yo primero voy a comparar y si es que no es igual a 0, voy a saltar a otra porción de código distinta que se llama else, que está acá. ¿Ya? Si es que no ocurrió ese salto, yo voy a ejecutar bla bla. ¿Ya? Y una vez que termine bla bla, yo tengo que saltar porque yo no quiero ejecutar el else. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que poner un salto incondicional a otro segmento de código llamado end, que yo le puse end, puede ser cualquier cosa, como les decía. ¿Ya? Entonces, si es que vamos de nuevo al inicio, si es que yo comparo A con 0 y esto me dio que era distinto, ¿ya? No que era igual, entonces yo voy a saltar a else. Y si salto a else, yo tengo que ejecutar este ble ble, ¿ya? Y lo ejecuto. Y una vez que termino de ejecutarlo, no tengo que poner ningún salto, nada más. Porque después de eso, después de que termino el else, yo sigo para abajo. ¿Ya? Entonces ahí no pongo nada y paso por acá. Y da lo mismo que yo pase por un segmento, ¿ya? Por ejemplo, acá haya lo que haya, que tiene un label. Da lo mismo, porque recuerden que el label es un número, ¿ya? No es nada más que eso, tal cual como los labels de variables que vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces, después de este análisis y después de lo que conversamos, queda claro que lo que necesitamos siempre son, o sea, necesitamos siempre, lo que necesitamos para implementar esto son saltos incondicionales, que es el jump, ¿ya? Yo salto siempre, y saltos condicionales basados en una comparación, como este JNE o JLE con la instrucción compare u otra instrucción antes, ¿ya? Maximiliano pregunta si el código se lee hacia abajo siempre. Sí, siempre. O sea, y esto viene dado por el program counter, ¿ya? Que nosotros partimos en 0 y después lo vamos incrementando, ¿ya? Ahora, nada te limita a que tú hubieras partido en otro lado y vas para atrás, ¿ya? No hay ningún problema. Pero en general el código siempre va para adelante, ¿ya? Benjamín pregunta, ¿el JNE, JLE evalúan según la última comparación que se ha hecho? Sí, lo vamos a ver en un par de minutos más, pero en el fondo toman la última operación que se hizo, sea comparación o sea cualquier otra, no hay limitante. O sea, acá el compare es una opción, yo podría haber metido cualquier cosa. Ya vamos a ver por qué el compare es útil, ya, pero podría ser cualquier cosa. ¿Ok? Y luego se hace en base a esa comparación salta. ¿Cómo lo vamos a implementar en el computador? Vamos a ver dentro de los próximos 10 minutos, lo vamos a tener completamente claro. ¿Ok?
Ya, entonces, ¿qué debemos hacer, ya, o qué debemos agregar para tener soporte en el computador básico, en el hardware del computador básico para saltos incondicionales? ¿Tenemos todo ya para dar soporte a saltos incondicionales? O, voy a cambiar un poco la pregunta, ¿qué significa para un computador el tener saltos, en particular incondicionales, pero el tener saltos? ¿Cómo se ve reflejado en el hardware el tener saltos? ¿Ya? Entonces Gonzalo dice acceso al PC, Pablo también, Maximiliano también, Tomás, faltaría una especie de control en la memoria de instrucciones. Perfecto, súper bien, todos apuntando en la dirección correcta, fantástico. Entonces, dado que el program counter es el que me indica en qué línea del código estoy, en qué dirección de la memoria de instrucciones, suena razonable modificar el program counter, ya que hasta el momento parte con -1 o con 0 y de ahí empieza a moverse. Yo podría modificarlo indicando la línea a la cual yo quiero saltar, ¿ya? La dirección de memoria a la que yo quiero saltar. Y para hacer eso, cara de palo, vamos a tomar el bus de literales, este de acá, ¿ya? Recuerden que acá viene un literal, ¿ya? Perdón, lo chueca la línea, ¿ya? Que es el mismo, si se fijan, que venía para acá y se dirigía a la memoria de datos, ¿ya? Para indicar la dirección. Yo aprovecho el mismo truquito, pero ahora también saco un cable de eso, lo replico y lo mando al program counter, acá, y agrego una señal de load program counter. ¿Ya? Y fíjense que la agregué ahí arriba y también la agrego acá abajo a la salida de la unidad de control. ¿Ya? Entonces, eso significa que si yo hago jump end, por ejemplo, y end es igual a, digamos, 37, que el label end está en la línea 37 de la memoria de instrucciones, ¿ya? El opcode más literal que va a estar acá va a ser el opcode del jump junto con el literal 37, ¿ya? Por lo tanto, por acá voy a dejar el 37, ¿ya? El opcode del jump va a implicar después una señal de control de load PC igual 1, por lo tanto, cuando se ejecute eso, acá va a entrar el 37, ¿ya? Se va a actualizar la línea que voy a ejecutar en la próxima iteración y ahí voy a seguir, ¿ya? Entonces, es muy similar a lo que ocupamos para el direccionamiento en la memoria de datos, pero acá lo estamos haciendo en la memoria de instrucciones. Y es bastante directo, ¿ya? Dudas sobre esto en particular, sobre los saltos incondicionales, donde yo en la misma instrucción jump le digo a dónde tiene que saltar, ¿ya? Y para eso modifico el program counter, ¿ya? Diego pregunta, ¿el PC qué tipo de componente es? Es un registro que tiene un adder de 1 siempre. Uno puede implementarlo sin un adder, ¿ya? Pero es un registro que en cada subida del clock se agrega 1 al su contenido, se suma 1, ¿ya? Ya, no hay más dudas, súper bien. Pasemos a lo siguiente. Para los saltos condicionales, ¿qué es lo que necesito? A ver, Maximiliano pregunta, ¿el clock dónde está? Está en algún lado. ¿Ya? Todos estos clocks que están acá se enchufan a algún lado, que eso está en la tarjeta madre físicamente. Si por ahí va la pregunta, esto está en la tarjeta madre. ¿Ya? Hay un clock o... sí, esto está en la placa madre porque la CPU tiene un multiplicador. Sí, 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 sí. O sea, tiene que haber un clock externo que no está incluido en la CPU. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo doy soporte para saltos condicionales? ¿Ya? Necesito saber la última comparación, una salida de la ALU, el program counter indica Tomás, súper bien, son súper buenas ideas. ¿Ya? Ahora, no necesariamente lo vamos a ejecutar de esa manera, pero son posibilidades. Yo podría tener una salida de la ALU, el program counter, y eso va a funcionar súper bien. ¿Ya? No lo voy a hacer exactamente así, pero podría eventualmente hacer. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo voy a ir. Primero, voy a agregar al assembly las instrucciones necesarias, ¿ya? Que van a ser dos, ¿ya? Que no son estrictamente necesarias, yo podría arreglármelas sin, ¿ya? Pero voy a agregarlas, ¿por qué? Porque compare A, B lo que hace es restar A con B, ¿ya? Comparar es lo mismo que restar, porque si yo resto dos números puedo saber si uno es mayor que el otro, ¿ya? Si es que el resultado dio negativo o no, si son iguales, si es que el resultado dio cero o no, si son mayores, iguales, etc.
¿ya? Entonces yo voy a implementar compare A, B y compare A, literal. ¿Y cuál es la gracia de compare A, B versus, digamos, sub A, B? ¿Ya? Que compare A, B no guarda en ningún lado el resultado de eso, ¿ya? Y sub A, B sí. Por lo tanto, yo no tengo que respaldar el resultado de esta resta para poder hacerla, sino que voy a dejar que el computador lo haga y que me informe de alguna manera cuál fue el resultado. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero vamos a preferir generalmente el compare porque no implica modificar registros, ¿ya? Solo se van a modificar ciertas cosas que no son los registros, ya que no son A y B, y que nos va a ser muy práctico, ¿ok? Santiago pregunta, ¿cuál era el camino para el acceso directo a la memoria de datos y para el indirecto? Ya, voy a ir uno para atrás. Yo voy a sacar ya sea del registro B o del bus de literales, buses, que van a entrar a mi MUX address, y ahí voy a elegir por este lado si es direccionamiento directo y por este lado si es direccionamiento indirecto, ¿ya? Y ambos van a ir, dependiendo cuál se elija, al bus de direcciones, ¿ok? Y la salida de datos va a ir a este MUX B, y la entrada de datos viene desde la ALU, ¿ya? Ese es el camino que tiene. Entonces, tengo esto, ya tengo el soporte para la instrucción, ¿ya? Lo segundo es, ok, dado que no voy a almacenar el resultado del compare en ningún lado, necesito conocer cuál fue el resultado. Y para eso yo voy a meterme la ALU acá abajo y voy a agregar dos flags o condition codes, que se les llama, ¿ya? Que son indicadores de cuál fue el resultado de la última operación en la ALU, haya sido esto una comparación o no, me da lo mismo. Ya la ALU va a estar siempre generando Z y N, donde Z es un bit que me indica si la última operación dio como resultado 0 o no. Por lo tanto, si el resultado de la última operación fue 0, Z igual a 1. Si el resultado, bien digo, de la última operación fue distinto de 0, entonces Z igual a 0. ¿Ya? Y N es un bit que me va a indicar si la última operación dio un resultado negativo o no. Si el resultado fue negativo, N igual 1. Si el resultado no es negativo, N igual 0. ¿Ya? Por lo tanto, si es que Z igual a 1, ¿ya? Yo podría, y yo hice, por ejemplo, compare A, B, y si me da que Z igual a 1, después de ejecutar eso, yo tengo claro que B es mayor que A, y podría hacer un salto basado en esa comparación, ¿ya? Lo mismo con el N, si es negativo, perdón, no, nada que ver eso último, me refería al N, no al Z, si es que dije Z, parece que dije Z, ¿ya? Y yo podría comparar si es que A igual a B, ¿ya? Viendo si el resultado es 0, ¿ya? Si después de compare A, B, Z es igual a 1, significa que A y B son iguales porque el resultado fue 0, ¿ya? Entonces, yo podría ocupar esas comparaciones junto con Z y N para poder saltar dependiendo del caso, ¿ok? Entonces, fantástico, ya tengo una manera de representar en el computador ya el estado de la última operación de la ALU. En particular, eso me sirve para dilucidar cuál fue el resultado del compare, ¿ya? Pero todavía no he terminado, porque ¿cómo voy a tener acceso a esto? ¿Ya? Y aquí viene el siguiente paso. Yo voy a tomar Z y N, voy a agregar un nuevo registro que se llama status, ¿ya? Que va a almacenar esos dos valores, ¿ok? Y luego este va a estar conectado directamente a la unidad de control. Clemente, parece que tú tenías una duda, ¿no? Ya, se te había abierto el micrófono por si acaso. Entonces, yo tomando esto, me aseguro que Z y N estén disponibles para la siguiente instrucción. Por eso pongo un registro, porque yo eventualmente podría haber dicho, ah, mira, sabéis que esto lo va a conectar directamente a la unidad de control, ¿ya? Pero eso no sirve, porque Z y N van a ir cambiando de acuerdo a cualquier cosa que haya como último resultado en la ALU, ¿ya? Por lo tanto, cuando empiece la siguiente instrucción, esto va a ser cualquier cosa, porque recuerden que una vez que yo tengo el flanco subida y estoy en el estado 1, flanco de bajada o 0,
los resultados van generándose en cualquier orden. ¿Ya? Cuando yo llego acá es importante que el resultado final esté correcto. ¿Ok? Entonces yo voy a guardar status, ¿ya? Y luego lo voy a meter en la unidad de control, y en la unidad de control, cuando yo vaya a ejecutar la siguiente instrucción, voy a decidir si ejecuto un salto o si sigo de largo. ¿Ok? Maximiliano pregunta, pero al final igual lo almacenamos. ¿De qué sirve entonces? Porque no está sobreescribiendo A y B. ¿Ya? Lo importante era no sobreescribir nada, no tener que preocuparse de los datos que yo tengo almacenados para poder hacer la comparación. Entonces, no es que el objetivo haya sido no almacenarlo. El objetivo era no pisar nada de mi memoria, ni de mis datos. ¿Ya? Y yo hasta el momento no tenía instrucciones que me permitían eso. ¿Ok? Entonces, de esta manera lo logramos. ¿Ok? ¿Falta un L en el status? Sí, falta un L, pero dado que es un L que siempre está en 1, no lo ponemos. Ya no es necesario tenerlo como señal de control. El L siempre está en 1 y solo va a cambiar cuando yo tenga un flanco de subida. Por lo tanto, por eso no lo ponemos y por eso tampoco está acá en las señales de control. ¿Ok? Entonces, de esta manera, para cada instrucción que se va a ejecutar en la unidad de control, ¿ya? Yo tengo en el registro status el resultado de la última instrucción. No el resultado, sino los flags, los condition codes de la última instrucción. Y teniendo eso, yo puedo decidir si salto o no. Si salto, pongo el load PC en 1 y cargo el PC en la dirección donde voy a saltar. ¿Ok? Que viene en el literal. ¿Ok? Si es que no, pongo una instrucción que no haga nada o salto inmediatamente a la siguiente instrucción, etc. ¿Ok? Así directamente. Ya. Y lo último que nos falta para cerrar el círculo, ¿ya? Son las instrucciones de salto. Entonces ya teníamos la de comparación, estas dos de acá, comparará con B y comparará con literal. Recuerden cuando programen en Assembly que tienen que fijarse en la tabla, o sea, compare B, A no existe, ¿ya? Y no existe porque esté mal que exista, sino porque no está soportado de esta manera, porque la ALU es A, B, no B, A, ¿ya? Entonces tengan ojo con eso, ¿ya? Y lo segundo, yo estoy agregando acá estas instrucciones que son saltar si el A y B o A, literal fueron iguales o el resultado de la última instrucción de que ambos números eran iguales, que es Z igual 1. ¿Ya? JN si es not equal, greater than, less than, greater or equal, less or equal. ¿Ya? Y ahí están las distintas comparaciones, Z0, N0 y Z0, etc. ¿Ya? Todo va a depender de qué caso yo quiera verificar y en base a eso con estos dos flags yo puedo tenerlo. ¿Ya? Y algo importante, estos dos flags, el Z y el N, yo no puedo tomarlos, utilizarlos o rescatarlos de manera explícita. Solo se ocupan a partir de los saltos. ¿Ya? O sea, yo no puedo poner en algún lado Z igual 0. ¿Ya? Ni tampoco puedo leer el estado de Z. ¿Ok? Salvo a través de esta instrucción. Por lo tanto, el registro status no es un registro de propósito general, ¿ya? Es un registro de propósito particular que más encima está como escondido. Yo no lo puedo ocupar de manera directa. ¿Ok? Rodrigo, pregunta, por favor. Profesor, el uso de este nuevo bloque de status dentro del control unit, ¿no causaría problemas como con que se esté cargando, o sea, como que se pierda como la sincronización entre los componentes? Como por ejemplo, por ejemplo, pase otro ciclo del clock y se cargue otra instrucción al control Claro, unit, siendo que el status como que dijo, no, salta. claro, Como no va que a pasar. no pasan esas cosas. No, no alcanzan a pasar Ya. esas cosas, ¿no? Porque la lógica que tú vas a agregar no es lógica secuencial, no tiene flip-flop, sino es combinacional. Tú solo vayas a comparar algo, hacer ANDs, OR, etcétera, y eso no necesita un ciclo nuevo. Va a ocurrir dentro del mismo ciclo, así que no hay problema. Ya, perfecto. Ok, gracias. De nada. Diego pregunta al chat, ¿y no hay algún flag de overflow? Wow. Adelantándose a la materia, y en la siguiente pregunta, ¿existen más condiciones que nos gustaría controlar, más situaciones? Sí, por supuesto, un flag de overflow vendría muy bien. Y lo vamos a agregar también, ¿ya? Vamos a agregar dos, un flag de carry, este C, y un flag de overflow, este B corta, ¿ya? Y yo en base a eso, también voy a tener dos instrucciones de salto nueva, JCR, jump carry,
¿ya? Y JOV, Jump Overflow, ¿ya? En que una salta si hay carry y en otra salta si hay overflow. Y de cierta manera, estas dos instrucciones son como manejar excepciones, ¿ya? Si yo reviso que hay algún overflow después de una operación que yo me imagino que pudiera dar overflow, bueno, yo salto para manejarla, corregir el número o decir, oh, perdón, hay un error y me voy, algo por el estilo. ¿Ya? Entonces yo puedo agregarlo. Y esta tablita que les dejo acá, que les dejo más que nada para que la piensen más que la discutamos, porque creo que les puede servir para la tarea eventualmente, me indica en qué casos hay overflow. Por ejemplo, si yo sumo dos números positivos, ¿ya? Y el resultado me da negativo, eso me va a dar overflow, ¿cierto? Porque salí del dominio, pero no me va a dar carry, ¿ya? No necesariamente, ¿ok? Porque yo no estoy perdiendo un bit para fuera de mi representación, ¿ya? Entonces carry y overflow no son lo mismo. Carry es cuando el bit se me da para el lado izquierdo, ¿ya? Independiente del sentido o el valor que yo le esté interpretando a la cantidad que está almacenada en el registro. Y el overflow tiene que ver si yo estoy, que en mi representación de datos particular, el complemento 2, si yo me estoy saliendo de una de las dos mitades para uno u otro lado. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo claro. Ya, entonces, siendo las 9:15, esta es toda la materia que entra para la tarea. Ya lo que vamos a ver a continuación, que las subrutinas no entra, pero podrían ocuparlo de manera útil. ¿Ya? Pablo pregunta, ¿se puede usar más de un jump condicional seguido sin perder ZN, CID? Excelente pregunta. No. ZN, CID solo duran un ciclo, ¿ya? Por lo tanto, para el segundo jump, el ZNCD que tú vas a ver es el generado por el primer jump, ¿ya? Y recuerden que en el computador todo pasa por la ALU, por lo tanto ZNC y D van a ser modificados, ¿ya? Así que una súper buena pregunta, Pablo. No va a mantenerse. Si uno quisiera mantenerlo, tendría que meter una lógica un poco más compleja y no es el objetivo del computador básico, ¿ya? Pero uno eventualmente lo podría hacer. Es complicado, pero se podría hacer. Pero por regla general, cada vez que yo salto, tengo que hacer una operación. ¿Ok? Una operación, perdón, una operación de comparación o la operación que yo quiera. ¿Ok? Ya. Entonces, si bien nuestro computador, y acá estoy leyendo exactamente lo arriba, nuestro computador puede ahora hacer de todo. O sea, yo puedo implementar cualquier algoritmo en estricto rigor, y aquí haciendo un guiño a la tarea, esto es análogo a una máquina de Turing. ¿Ya? Puede ejecutar cualquier cosa. Tiene ciertas diferencias, que es la parte final que ustedes tienen que contestar, que son más o menos directas de lo que es una máquina de Turing y cómo es un computador. ¿Ya? Pero esencialmente yo con un computador puedo ejecutar, que tiene soporte para almacenar datos, hacer operaciones aritméticas y control de flujo, ¿ya? Yo puedo implementar cualquier algoritmo. ¿Ok? Pero lo que nos falta acá es dar algún tipo de soporte para modularizar mi código, ¿ya? Para que sea más pequeño, no tener que repetir las mismas porciones de código todo el rato, ¿ya? Y eso es tener soporte para funciones o, como le vamos a llamar acá, subrutinas, que es el nombre que se le da a las funciones o los métodos en los lenguajes de más bajo nivel, ¿ok? Benjamín pregunta, si yo pusiera varios registros de flag uno tras otro, ¿podría guardar cosas para varios turnos del futuro? Sí, podrías tener una cascada de registros de almacenamiento. Luego en la control unit tendrías que diferenciar entre cada uno de ellos para ver cuál vas a pescar, pero tú podrías tenerlo, no hay ningún problema. Rodrigo, tú tienes la mano arriba, no sé si es una pregunta nueva o la anterior. No, la bajé, perdón. Ya, no hay drama, no hay problema. Ya, entonces, a ver, Francisco pregunta, ¿de dónde salen los outputs de ZN, C y D adentro de la ALU? Ah, excelente pregunta. Tú tienes acá tus componentes en la ALU, sea lo que sea, sumador, restador, etcétera, ¿ya? Y tú vayas a sacar carepalo los bits que se necesitan, ¿ya? O sea, para el carry es fácil, ves si es que salió en el adder o en el restador, si es que salió un bit por la salida del carry, ¿ya? Ese es más o menos fácil. El Z, tú tienes que hacer un AND entre todos los outputs, ¿ya? Y si es que ese AND son todos 0, esto te va a dar 0, por lo tanto tú niegas ese AND y eso te da 1. ¿Ok? El N ves el bit más significativo de tu output y ves si este es 0 o es 1. ¿Ya? Entonces ahí tú lo vas viendo. Ya tú como que te metes a la ALU, sacas cables o metes otros componentes, otros AND, OR, etcétera, para verificar, ¿ya? Y esa es la salida que vas a tomar.
Y si no le doy una instrucción de comparación, ¿igual tendría salida Z y N? Sí, eso pregunta Francisco también. Sí, porque el Z y el N no se fijan si la última instrucción fue de comparación, solo se fijan en el último resultado de la ALU, ¿ya? Lo último que tú obtuviste en la ALU, sea comparación o no, pero la ventaja de tener la comparación, repito, es para no tener que pisar memoria nuestra. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a dar ahora soporte para funciones o subrutinas en el computador básico. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer para analizar este soporte es analizar las tres cosas básicas que uno necesita para implementar subrutina. 1, parámetros de entrada, lógico. 2, valor de retorno, lógico, las funciones tienen parámetros de entrada o no tienen, pero generalmente sí. Valor de retorno que pueden tener o no, ya, pero es necesario tener soporte. Y finalmente, lo más importante, que es lo que nos va a causar conflicto, ya, es la llamada a la subrutina. Y eso significa saltar a la porción de código que me interesa y luego retornar en la dirección inmediatamente después. O sea, si yo llamo a una función, ya, con ciertos parámetros, A, B, ¿ya? Yo una vez que vuelvo a la función quiero volver a esta línea de acá, no a esta, ¿ya? A esta no quiero, porque eso sería repetir todo. Yo tengo que retornar a la dirección inmediatamente después, ¿ok? Entonces, los parámetros implican almacenamiento. Ya vamos a necesitar los parámetros de entrada, los argumentos de entrada. Entonces yo necesito almacenar los parámetros en algún lugar que la subrutina pueda acceder, ¿ya? Y en nuestro computador tenemos dos posibles lugares. Uno son los registros, ¿ya? A y B, y los otros son la memoria, ¿ya? Los registros requieren especificar cuál voy a ocupar. Yo tengo que decirle a la función, o yo que programo la función, saber que, por ejemplo, en el registro A va a estar un puntero o la dirección de memoria donde yo voy a encontrar algo, ¿ya? O en el registro A va a estar el valor que yo necesito, ¿ok? La memoria requiere especificar la dirección, o sea, yo tendría que decirle a mi función, oye, mira, busca en esta dirección de memoria los datos, ¿ya? O pasarle un puntero o darle literalmente ese valor, o que la función sepa dónde tiene que buscar, ¿ya? Pero en el fondo tenemos dos lugares donde poner los argumentos de entrada, y eso significa que tenemos el hardware necesario para esto, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Podemos entregar parámetros o argumentos a la función. Memoria, registro, da lo mismo. Yo lo especifico, pero puedo hacerlo. Esto se va a relacionar después con una materia que vamos a dar la vuelta el 18, que es los estándares de llamada o convenciones de llamada, como tú pones reglas para que las funciones funcionen de cierta manera. ¿Ok? Para los valores de retorno es algo súper similar, ¿ya? Tenemos dos opciones para dónde almacenarlos, en los registros y en la memoria, ¿ya? El registro tengo que especificar cuánto, no tengo limitación de espacio porque yo siempre voy a tener un valor de retorno. Las funciones tienen un valor de retorno, ¿ya? Y si tienen más, yo pongo una dirección de memoria a donde las voy a encontrar. Los más de un valor de retorno, ¿ya? Y en el caso de la memoria es igual al caso de los parámetros de entrada. Yo tengo que especificar dónde buscar, pero los tengo ahí, ¿ya? Entonces, nuevamente, el computador tiene todo el hardware necesario para dar soporte para el valor de retorno de una subrutina, ¿ya? Lo que nos lleva a la llamada y retorno, ¿ya? Entonces, la llamada, dado lo que hemos aprendido la primera mitad de esta clase, puede implementarse mediante un salto a la dirección de memoria de la subrutina, ¿ya? O sea, yo pongo un label y ahí empieza mi subrutina, y después yo llamo a esa subrutina con un salto y llego ahí, ¿ya? Y aquí viene la pregunta importante, está acá. ¿Podemos hacer lo mismo con el retorno? ¿Ya? ¿Hay algún problema o, mejor dicho, cómo podríamos implementar el retorno con lo que tenemos ahora? ¿Podemos hacerlo? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos implementar el retorno de una subrutina con lo que tenemos ahora? Porque recuerden que el retorno implica saber a dónde yo tengo que volver, a priori, ¿ya? Yo no, en el cuerpo de mi subrutina, yo no puedo escribir dónde tengo que volver, porque mi subrutina puede ser llamada desde cualquier parte del código, ¿ya? Entonces ahí Adriana pone algo súper interesante, dirección de subrutina más 1, ¿ya? Pero no es la dirección de la subrutina, sino es la dirección donde yo llamé a la subrutina, ¿ya? No donde está guardada la subrutina, sino donde lo llamé, ¿ya? Y eso va a ir cambiando desde el lugar donde yo voy a llamar a la subrutina, ¿ya? Benjamín dice, ¿le paso como parámetro a dónde volver? Sí, tú podrías hacerlo, tú podrías entregarle, poner un jump ahí, o sea, perdón, un label en la dirección donde yo llamo y pasarlo S más 1. Tú podrías hacerlo, no hay ningún problema, es medio complicado, no lo vamos a hacer así, pero podrías hacerlo así,
¿ya? De hecho, yo creo que en alguna pregunta de semestres anteriores pregunté algo así. Que uno ahí de hecho, creo que lo que hacía era eliminar del assembly la función call y les pedía implementar subrutina solo con red y tenían que hacer algo por el estilo. Es bien interesante la pregunta. Era súper buena para llevar a más en profundidad el conocimiento que ustedes tenían del computador básico, porque había gente que la respondía y otros que no. Perfecto, está bien, porque era una pregunta súper avanzada. ¿Ya? O sea, ahí uno no está midiendo si es que el alumno tiene el conocimiento suficiente del computador básico. No. Pero la gracia es que los que no la respondieron, al ver la solución, aprendían algo más. Decían, ah, mira, así se puede hacer. Y se les abría todo una manera de pensar en que te das cuenta, ¿sabes? Que quizás no necesitáis todo, podéis simularlo de otra manera. Entonces, es una pregunta súper interesante. Y de cierta manera, algunas de las preguntas de esta tarea apuntan en esa dirección. No en esta misma materia, sino en, ah, mira, ¿sabéis que quizás no la voy a poder responder? Da lo mismo, porque no me están midiendo el básico que yo tengo que saber. ¿Ya? Pero después cuando vea la solución, oye, mira, voy a aprender y esto me va a dar más conocimiento. No se olviden que las evaluaciones son también una instancia de aprendizaje y no solo de evaluación, ¿ya? Que lamentablemente en muchos cursos no se toma así. Ya, a ver, Tomás pregunta o indica tener un flag que guarda un estado que avisa si está en una subrutina y además guardar el punto donde se entró la subrutina. Ya, lo primero no va a ser necesario, pero lo segundo sí. Yo voy a necesitar guardar dónde entré la subrutina, de todas maneras. Y subrutinas dentro de subrutinas, ahí serían infinitos flags. Ya vamos a ver eso, vamos a ver. Están súper bien, los felicito porque están súper bien alineados con la materia, están haciendo las preguntas correctas, está bien, quedo muy contento. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo con el retorno? No, no nos no nos bastan los saltos, ya que no sabemos dónde volver, ¿ya? Por lo tanto, lo que necesitamos es almacenar en algún lado el valor del registro program counter, ¿ya? Necesitamos saber dónde volver y ese saber tiene que ver con el lugar donde yo llamé a la función, a la subrutina, ¿ya? Entonces, la pregunta lógica es, ¿tenemos soporte en el computador básico, tal cual como ahora, para almacenar el program counter? ¿Ya? Y ahí la respuesta es no, porque el valor del program counter va al bus de direcciones de la memoria de instrucciones y de ahí, entre comillas, se pierde. ¿Ya? Por lo tanto, y acá esto es la dinámica que uno siempre ocupa para modificar el computador básico, para crear un computador nuevo, por ejemplo, uno como una máquina de Turing, uno agarra ciertas cosas que ya tiene y les va agregando cables, agregando componentes, sacando componentes, etc. ¿Ya? Y en este caso, dado que lo que yo necesito es almacenar el program counter, yo carepalo digo, fantástico, voy a sacar un bus desde la salida del program counter y lo voy a tirar a un adder. ¿Quién me puede decir por qué tengo este adder acá y con un +1? Ya que esto siempre causa confusión. ¿Por qué a la salida del program counter le pongo un adder +1? ¿Ya? Para que vuelva a la línea después. Yo voy a almacenar no program counter, sino program counter +1. ¿Ya? Entonces esto lo voy a meter al adder, va a salir el program counter +1 y en la entrada de datos de mi memoria de datos voy a meter un MUX, que este es nuevo, ¿ya? Que me va a decidir si es que va a entrar desde la ALU o desde mi program counter. ¿Ya? Perfecto. Y tiene su señal de control, que esta va a salir por acá y va a depender de la instrucción. Fantástico. Ahora puedo guardar el valor del program counter cuando yo llamo a una subrutina. ¿Ya? Después, ¿cómo lo voy a rescatar? ¿Ya? Eso es lo que viene a continuación, porque fíjense que después yo estoy poniendo data out, ¿ya? Copio, ese me iba al MUXB, pero acá estoy sacando uno, fíjense, recorro el cable azul por arriba, que va a entrar a un MUX PC, ¿ya? Que me va a permitir decir si es que en el PC cargo el literal que viene de la memoria de instrucciones o cierto valor que está almacenado en la memoria de datos que corresponde al program counter +1. Y por eso yo pongo esta nueva señal, ¿ya? Y yo tengo un tercer caso en que no quiero actualizar mi valor del program counter, ¿ya? Y para eso está este load PC acá, que estaba desde antes. Si load PC es 0, da lo mismo lo que venga por acá, yo no lo voy a pescar, me da lo mismo, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos guardar el valor del program counter y luego rescatarlo, ¿ya? Pero ¿de dónde vamos a rescatarlo? Y acá por el momento yo digo, ok, ¿ya? Voy a chantar acá carepalo,
un 255, que 255 es la última posición de memoria, ¿ya? La parte acá de más abajo de mi memoria de datos, ¿ya? Y voy a decir que, o asumir en realidad que voy a perder esa dirección de memoria porque la voy a ocupar para guardar el program counter más 1 en la posición 255, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que yo llamo a una subrutina, ¿ya? Además de actualizar el program counter con la dirección de la subrutina, ¿ya? Yo voy a guardar en la posición 255 de mi memoria el program counter más 1, ¿ya? Y de esa manera tengo todo dado, ¿ya? Entonces, se fijan, ahí cumplo todo. Estoy guardando donde tengo que volver y además estoy llamando el lugar donde yo voy a saltar para ejecutar la subrutina, ¿ya? Entonces, se fijan, necesitamos dos instrucciones que no son exactamente igual a la de salto, porque el salto lo único que hace es cambiar el program counter. Acá yo necesito, aparte de cambiar el program counter, guardar el program counter más 1 anterior, en el fondo, para poder volver bien, ¿ya? Y necesito también una instrucción de retorno que me permite extraer este valor de memoria, ¿ya? Y para eso agregamos estas 9 instrucciones al assembly, ya que call y una dirección de memoria almacena el program counter más 1 en la posición 255 de la memoria y salta a la dirección dir, ¿ya? Que es donde está la subrutina. Asumo, acá yo podría poner call 7 e ir a otro lado. Bueno, uno ahí puede hacer cosas súper extrañas, súper locas, ¿ya? Pero si uno lo mantiene ordenado, call dir, donde dir es un label de una subrutina que yo quiero implementar, que tengo implementada, ¿ya? Y ret lo que hace es extraer el valor mem255 y lo guarda en el program counter, ¿ya? Y yo siempre tengo que poner ret al final de una subrutina, ¿ya? A diferencia de Python, en que si yo defino un método y no pongo un return, igual retorna, ¿ya? Acá no tenemos eso. Si yo no pongo ret, ¿ya? Esta cuestión va a seguir para adelante el program counter, ¿ya? Y voy a ejecutar otro código que quizá no quiero ejecutar, ¿ya? Entonces yo siempre tengo que tener un ret al finalizar el cuerpo de mi subrutina, donde yo defino dónde termina esa subrutina. ¿Ok? Ya. Tenemos soporte para subrutina, fantástico. Estamos todos claros de que necesitaba un call y un ret, vimos cómo se modificaba, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda sobre esto? Porque ahora vamos a ver cuál es el problema de esto, ¿ya? Pero una duda sobre cómo se implementa, cómo lo implementé, que podría haber más maneras de implementarlo, ¿ya? ¿Hay alguna duda sobre eso? Nada al parecer. Ya, fantástico. Entonces, vamos a los problemas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este caso? Fíjense que parte mi código acá, ¿ya? Lo primero que hago es saltar un main, voy para acá, ¿ya? Hago move A5, move B2, cargo en ciertas posiciones de memoria que yo definí, porque sí, ¿ya? Que van a ser var1 y var2, que van a ser los parámetros de mi subrutina, ¿ya? Y después llamo a la función func1. A ver, Diego tiene una pregunta, dice, entonces solo almacenamos soporte para una subrutina, tranquilo, eso es lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces llamo a func1, ¿ya? Y ejecuto func1, ¿ya? Saco los valores que tenían las direcciones de memoria, los guardo en los parámetros, sumo, hago algo más y llamo a una función 2. Ejecuto la función 2, sea lo que sea que haga, ¿ya? Y hago ret de mi función 2, ¿ya? Y luego pongo el ret de mi función 1 que debiese volver acá, ¿ya? Pero analicemos esto parte por parte. Cuando yo acá hago call func1, mem 255, tiene correctamente el program counter. Aquí voy a poner la línea, aquí voy a poner un label next, ¿ya? Voy a inventarlo. Aquí está almacenado next, ¿ya? No hay ningún problema. Entonces voy a la función 1 y tengo que llamar a la función 2. Y lo que va a estar acá se va a actualizar y no voy a tener next, sino que voy a tener el ret, ¿ya? De la función 2. ¿Ya? Entonces ya no tengo next, sino que tengo, perdón, el ret de la función 1. ¿Ya? ¿Qué va a empezar a pasar acá? Que yo voy a ejecutar esto y voy a ir a ret, ¿ya? Y este ret, ¿a dónde me va a mandar? ¿Ya? A esta línea, ¿ya?
Pero cuando ejecute este red de nuevo, ¿a qué línea me va a mandar? ¿Me va a mandar a next? ¿O no? A la misma, ¿cierto? Me va a la misma porque yo sobreescribí next con red. A ver, acá no va red, aquí ya voy a poner un label red. Entonces acá no va red, sino que va red. No quiero que se confundan con eso. ¿Ya? Tengo un infinito, se va a quedar pegado ahí. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a arreglar? Como dijo muy bien Julián en el chat, con un stack. ¿Ya? Esta estructura de datos en que yo voy apilando, una pila. ¿Ok? ¿Cómo voy a simular el stack? Bueno, recuerden que o si no lo conocen, ahora se los digo, para simular un stack, en realidad lo único que yo necesito es una lista, un arreglo y un número que me indique dónde está el tope del stack. Entonces, si yo agrego algo, incremento ese número, y si es que saco algo, decremento ese número. ¿Ya? Por lo tanto, en vez del 255 piñufla que teníamos antes, yo voy a poner un registro nuevo que se va a llamar un stack pointer. ¿Ya? SP. Y que va a tener una señal de incremento y otra de decremento. ¿Ya? Y en vez de conectar el 255 al MUX address, voy a conectar este stack pointer. Y ese stack pointer va a partir seguramente en el valor 255 o en otro valor adecuado que yo quiera. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo llamo a una subrutina, ¿ya? Yo voy a el fondo almacenar el valor del program counter en la posición que está indicando el stack pointer y luego voy a incrementar el stack pointer. Por lo tanto, la próxima vez que yo haga un call, voy a guardar en una posición distinta y no voy a sobreescribir. Por lo tanto, el red ahora lo que va a hacer es obtener el valor correspondiente y luego decrementar el stack pointer. ¿Ya? Por lo tanto, le agregué dos responsabilidades extra a las funciones. O sea, a las instrucciones, a la call y red. Tienen que ya sea incrementar el stack pointer o decrementar el stack pointer. ¿Ya? Y acá, perdón, yo me equivoqué. Cuando yo agrego un elemento, decremento el stack pointer, ¿ya? Porque las direcciones parten de acá desde 0 a 255. Por lo tanto, si quiero subir el stack, tengo que decrementar, ¿ya? Por lo tanto, cuando hago call, decremento el stack pointer en 1, ¿ya? Y cuando hago red, incremento el stack pointer en 1. Además de hacer las otras cosas que yo había dicho antes, ¿ok? Entonces, de esa manera se acabó el problema, ¿ya? Fantástico. ¿Qué problema tenemos acá? Entre comillas, problema. ¿Ya? Fíjense. ¿Me escuchan bien o no? Porque al parecer hubo una pequeña interrupción en la comunicación. Al menos Zoom me avisó. No, ¿Ya? sí se escucha. ¿Me Se escucho cortó bien? como por un Ya, segundo. ya, fantástico. Entonces, fíjense lo que tengo acá. Yo cargo A y B, en A y B el 5 y el 3, ¿ya? Y después llamo a una función func que llega a func y modifica A y B y después retorna, ¿ya? Por lo tanto, a la salida de func, los valores que yo tenía para A y B se modificaron, ¿ya? Y eso es algo que que nadie quiere, pues. O sea, ¿cómo yo voy a llamar una función y mis variables o las cosas que yo tenía antes de meterme a la función, llega mi función y me las modifica? ¿Ya? Yo no quiero permitir eso, ¿ya? A ver, voy a retroceder un poco y contestar la pregunta de Francisco. Si tengo un solo red, no daría overflow en el stack pointer. ¿A qué te refieres con un solo red? Ya, filo, ya cachato. O sea, a ver, pero yo creo que hay un punto importante. Si yo tengo o sea, tengo muchas llamadas anidadas a función, voy a sobreescribir mi memoria. Y ahí voy a tener algo que se llama un stack overflow, ¿ya? En que yo como que pasé la capacidad del stack y empecé a sobreescribir memoria, ¿ya? Pero eso no lo detecta el computador básico, ¿ya? No tiene soporte para eso, uno tiene que tener cuidado. ¿Okay? Es lo mismo, tiene que haberles pasado, seguro en Python que exceden el límite de recursión, es justamente por esto, porque el stack de las llamadas empieza a crecer y supera cierto límite, ¿ya? Súper, ¿ya? Ya, a ver, me estoy riendo de los comentarios en el chat. Tomás dice, ¿puede pasar que el red toque memoria con variables guardadas? Sí, va a pasar eventualmente. Por eso lo ponemos abajo, cosa que uno ojalá guarde las variables o los datos en la parte de más arriba y no en la parte más abajo, pero podría pasar. No hay problema. ¿Ok? Entonces, perdón, estaba en esta diapo. Chuta, tengo A y B, llamo función y mi función modifica A y B.
yo necesito entonces una manera de respaldar esos valores, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahora que tengo un stack, me voy a aprovechar del stack, ¿ya? Y voy a introducir una nueva instrucción llamada push, ¿ya? Y le voy a poner un registro. Y lo que voy a hacer es guardar en el stack, ya en mi memoria, en la posición apuntada por SP, el valor almacenado en el registro rec, y luego voy a decrementar el SP, ¿ya? Por lo tanto, acá un corolario de lo anterior es que el stack pointer siempre está apuntando en la posición en que yo voy a continuación guardar un dato, ¿ya? O sea, mem stack pointer está apuntando a una dirección entre comillas vacía, ¿ya? Porque lo primero que voy a hacer yo al hacer push y al hacer call es guardar en memoria el valor, ¿ya? Y luego decrementar el stack pointer, ¿ya? Por lo tanto, el stack pointer nunca apunta a la dirección de retorno a la dirección de retorno, ¿ya? Sino que stack pointer -1 apunta a la dirección de retorno, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo quiero obtener un valor, primero tengo, o sea, +1, no -1. Ahí me confundo con el +1 y -1, pero creo que se entiende, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer pop, obtener el valor almacenado, ¿ya? Voy a incrementar el stack pointer y luego escribir el valor en el registro. ¿Ok? Se hace en ese orden. Ahora, push y pop no son cosas obligatorias para subrutinas, sino que son funciones o instrucciones muy útiles, ¿ya? Que yo me aprovecho de la infraestructura para subrutinas para tenerla. ¿Ok? ¿Por qué podría ser, a ver, Julián pregunta, pero eso solo soporta almacenar un dato, ¿no? No, porque tú puedes hacer varios push, ¿ya? Porque tú agarras, haces un push, después otro push, etcétera, y después tienes que hacer varios pop, ¿ya? Tú puedes almacenar lo que tú quieras, pero tienes que tener cuidado que por cada push tú tienes que hacer un pop, si no hay que ir al desastre con los retornos de la subrutina, ¿ok? Ahora, ¿por qué podría ser útil ocupar push y pop? Por ejemplo, si yo estoy recorriendo un grafo, ¿ya? A mí me gustaría guardar en algún lado los nodos que tengo que seguir recorriendo, ¿ya? Y bueno, push me sirve bastante para eso, ¿ya? Eso lo tiro así como al aire por si les sirve, ¿ya? A ver, eso importa, estoy leyendo la pregunta de Julián, pero eso solo importa almacenado. Necesito otro stack para saber cuántos valores necesito en cada retorno. No, 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 vas a combinar el stack con eso. Ya, el stack va a tener combinación de datos del push y datos de llamada a retorno. ¿Ya? Y mientras tú seas ordenado y mantengas, de nuevo, el orden de cómo llamas las cosas, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Y acá sigo con esta instrucción, ya, o con este ejemplo. Yo voy a hacer push a, b, ¿ya? Donde primero guardo el a y después el b, y luego llamo a func, ¿ya? Por lo tanto, en mi stack, voy a asumir que esto es el stack, primero voy a tener guardado el valor de a, luego voy a tener el valor de b, y luego voy a tener el program counter +1, ¿ya? Y mi stack pointer va a estar almacenado, apuntando ahí, ¿cierto? Entonces voy a ejecutar mi función, ¿ya? Va a hacer lo que tenga que hacer, y luego va a hacer ret, ¿ya? Y para hacer ret, el stack pointer se mueve de acá a acá abajo, extraigo esto, lo mando al program counter, y luego fíjate, hago pop b, guardo en b lo que estaba almacenado acá. Yo podría ver, si quiero mantener exactamente igual, invierto el orden, o sea, si dice push A y después push B, hago pop B y después pop A, pero podría guardarlo en cualquier lado, ¿ya? Entonces, al hacer el pop B, el stack pointer, a ver, después de esto, sí, bien digo, el stack pointer se va a mover para acá, voy a extraer este valor, y después al hacer pop A, el stack pointer se va a mover a esta posición de acá, y voy a extraer el A. ¿Ya? Entonces tú vas a combinar las cosas, pero mientras seas ordenado en el stack, no hay ningún problema. ¿Y qué significa ser ordenado? Llamar a call y después su respectivo red. O sea, call tiene que tener un red, si no dejé el stack contaminado. ¿Ya? Y por cada push hacer eventualmente un pop. ¿Ya? Y no intercombinar estas cosas. O sea, si yo hago un pop acá, estoy muerto. Porque si yo hice un pop dentro de la función, borré la dirección de retorno. Y ahí yo voy a retornar a dónde, a B, sea lo que sea que hubiera sido B. ¿Ya? Entonces yo eventualmente podría hacer que mi código salte para cualquier lado. Yo podría meterle un virus en la dirección de memoria que está almacenada en el registro B, y de esta manera obligo a que el computador ejecute ese virus. ¿Ya? Pablo pregunta, cuando se hizo el push A, ¿habían 2 A en el programa?
No, a ver, lo que pasa es que acá es medio complicado seguirlo porque A es en realidad el nombre del registro, pero acá en realidad lo que yo almacené es el valor, ¿ya? Es el valor que tenía el registro A en ese momento, ¿ya? Entonces yo hice push A y el valor de A quedó almacenado en la memoria y A siguió siendo como siempre, ¿ya? Entonces, para no confundir eso. Después Julián pregunta, estamos perdiendo los valores de A y B calculados en la subrutina, ¿no? Sí, una vez que yo hago pop en B y A, lo estoy perdiendo, ¿ya? Ahora, eso es porque mi subrutina, la subrutina que yo escribí no tiene ningún sentido y no hace nada con eso. En una subrutina seria o en un programa serio, yo haría algo con esos valores, ¿ya? Pero eso es netamente el ejemplo que yo ocupé. No lo tomes como una regla, ¿ok? Ya, a ver, tenemos 7 minutos. Estamos bien. Voy a ir a un ejemplo de assembly y de ahí voy a ver si es que alcanzamos a ver una última slide, pero ya de materia estamos. Voy a entonces parar de compartir un poco la pantalla. Keep. Ya, denme un segundo. Y ahora debiésemos hacer share screen con esto acá. ¿Ya? Entonces, debiesen estar viendo nuevamente Colab, no, pero nada que ver, no Colab, sino Visual Studio Code con el emulador, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar eso? Ya, fantástico. Entonces, fíjense esto que tengo acá. Esto en el fondo es para mostrarles cómo se ve el emulador, ya como esto que voy a ejecutar. Entonces, en Data, ya voy a cargar 2 datos y después en Code lo primero que voy a hacer va a ser un jump main. A ver, Benjamín tiene una consulta. No entendí qué influencia tiene el parámetro A y B en el push A o push B. Ah, que tú si haces push A, guardas en el stack lo que había en el registro A. Si haces push B, guardas en el stack lo que había en el registro B, ¿ya? Y luego si haces pop A o pop B, lo que está en el stack lo guardas ya sea en A o en B, ¿ya? Tú le estás indicando qué es lo que quieres guardar, ¿ok? Y que lo que era antes implícito con call y ret, ¿ya? Con call es implícito, es el program counter más 1, ¿ok? Ya, entonces fíjense, acá yo parto mi código, hago un jump main, ¿ya? Que main está acá y es para no tocar el código de estas dos funciones que están acá. Comparo A con 0, ¿ya? Y dado que mi emulador inicia los registros con el valor que sea, eso puede dar o no. Si es que es mayor o igual a 0, voy a ir a la sección de código llamada llamado, ¿ya? Y si es que no es mayor o igual a 0, voy a ponerlo en valor 0, ¿ya? Esto es solo un chiche para ver cómo se implementan las comparaciones en el emulador. Luego llamo a función, ya función 1, ejecuto función 1, ya hago algo, llamo a función 2, van a ver que efectivamente voy a ejecutar esto, después red. Ya esto es para mostrarles que efectivamente el SP va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces voy a cargar este archivo, ¿ya? Y fíjense lo que pasa. La memoria de datos pasa a donde dice memoria de datos, la memoria de instrucciones donde están las instrucciones, y la primera instrucción, que es jump main, ya fue cambiada por jump 8. ¿Ya? ¿Y por qué fue cambiada por jump 8? ¿Ya? Esto es netamente porque main, ¿ya? El label main, ¿ya? Cuando yo hago la limpieza de líneas vacías, etcétera, queda en la dirección de memoria 8, ¿ya? Y se sustituyó acá. Por lo tanto, la instrucción es jump 8, después add A,7, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué 7? ¿Ya? A ver, espérense, déjenme ver qué hice ahí. Ya, bueno, no, perdón, no, nada que ver, no he dicho nada, ya, porque yo mismo me confundí. Vamos al otro, ya, entonces voy a empezar a ejecutar, ya. Primera instrucción, se ejecutó jump 8, ya, y fíjense que A toma el valor 58. Por lo tanto, esta comparación que está en la dirección 8, ¿debiese generar que yo ejecute el salto o no? ¿Ya? Porque si yo comparo A con 0, ¿ya? Y voy a la siguiente instrucción, esta va a saltar si es que A es mayor o igual a 0, ¿ya? Si es que A es mayor o igual a 0, significa que el N es igual a 0, ¿ya? Dado que N, acá abajo a la derecha, es igual a 0, ¿ya? Yo sí debería ejecutar este salto. Y efectivamente salto a la dirección 11, ¿ya? Que es call 1,
que es el salto, el llamado a la función. Y no voy a ejecutar esto porque A era positivo, pero voy a recargar esto hasta que me salga. Mire, fíjense ahí, recargué todo y me dio que A era 73, menos 73. Entonces, fíjense, hago la comparación y ahora N me dio igual a 1, acá abajo a la derecha. Por lo tanto, no voy a entrar al salto, no voy a ejecutarlo, voy a cargar 0 en A y después voy a llamar a la función, ya al call 1, que era call función 1. ¿Ya? Entonces voy a la siguiente instrucción, lo primero es add A,7, fantástico, y luego call 5, ¿ya? Ahora fíjense que el SP ya está apuntando a 254, ¿ya? Eso porque ya tengo almacenado en mi memoria de datos, ¿ya? Fíjense acá, ¿ya? El emulador también indica eso, en la posición 255 la dirección 12, que es la que yo debiese ejecutar luego de call. ¿Ya? Entonces fíjese que el emulador le está entregando todo súper claro para hacer debugging de las cosas. Entonces aquí yo voy a hacer siguiente instrucción, llamo a 5, hago lo que sea ahí, y luego tengo esto acá que es un incrementar el SP. ¿Ya? Y eso es un incrementar el SP que no está en mi código, que lo metió ahí mi emulador. ¿Alguien me podría decir por qué está eso ahí? ¿Alguien se le ocurre? A ver, es lógico que tenemos que incrementar el SP, ¿ya? Pero es para volver al lugar correcto, yo estoy de acuerdo, pero inc SP no es una instrucción que tengamos soportada en el computador, solo teníamos inc con B, ¿ya? Y tampoco hago un dec, un decrementar el SP cuando hago un call, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que vamos a discutir al principio de la próxima clase, que lo prefiero dejar ahí porque no es materia, sino que es como pregunta para reflexionar, ¿ya? Resulta que la función, la instrucción ret necesita 2 ciclos del clock. No necesita 1. Call necesita 1. Pero ret necesita 2. ¿Ya? Entonces, esto yo ya dejé las slides arriba. Las slides aparece por qué, ¿ya? Pero me gustaría que lo leyeran y que lo reflexionáramos la próxima clase al principio. De nuevo, eso no es materia, es netamente algo necesario por la arquitectura del computador básico que me gustaría que discutiéramos con tiempo, no en este rato, por eso lo dejé para el final, pero eso no es algo de la tarea, así que no es necesario la tarea, la materia de la tarea ya la terminamos y esto de las subrutinas y el push y el pop les puede ser muy útil. ¿Ok? Así que eso, dejemos la clase hasta acá. No sé si tienen dudas de esta materia o de algo de la tarea, etc. ¿Se puede hacer main compare a cómo hacer una línea? Sí, no hay ningún problema. Mira, o sea, salvo que me esté mandando un Condoro y no está implementado, pero creo que sí. Ah, ya, perfecto. A ver, déjenme ver. Ya, eso sí, y ahora voy a hacer esto acá. Quería ver primero con... Sí, no hay ningún problema, se puede hacer. ¿Ya? No se puede con code, y qué bueno que lo hice. Acuérdense que code es especial, ¿ya? Por lo tanto, no se puede hacer, ¿ya? Pero es un label, digamos que un label especial, es un segmento especial, pero con los otros labels sí se puede hacer, ¿ya? Y de hecho, si uno no lo hace, ¿ya? Da lo mismo, porque el emulador lo va a tomar en cuenta, ¿ya? Al código le importa la indexación o espacios, tú te refieres a las filas dentro del archivo, eso da lo mismo, o sea, yo podría acá tener, mira, ¿ya? Lo salvo, voy a cargar y es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, ¿ya? No hay ningún problema. Pueden organizar su código tal como quieran en cuanto a saltos, etcétera, no hay ningún drama. Y si no me equivoco, no sé si están soportados los comentarios, a ver. Fantástico, también están soportados los comentarios. Ya ustedes pueden hacer comentarios con punto y coma y poner algo ahí. Creo, salvo que me haya mandado un Condoro, no. Ya. Eso, más dudas. Ya, ahí Benjamín pone y poner función 1, indexado, no indexado, sí, da lo mismo, lo que queráis. Todo lo que queráis. Acá el assembly es de verdad algo de muy bajo nivel en que
uno no le va a pedir al usuario preocuparse de organizaciones así. ¿Ya? No hay problema. Así que programen, sean libres programando. ¿Ya? ¿No hay un linter de la sintaxis de assembly que usamos? No, lamentablemente no. Y en particular porque la sintaxis del assembly viene, ¿cómo se llama esto? Completamente dada por una tabla, ¿ya? Eh, Tú como que necesitáis un linter si tenías un lenguaje con mayor variabilidad, pero en este caso tú tienes una tabla, ¿ya? A ver, uno podría ocupar el linter para x86, sí, como dice Rodrigo, uno podría ocupar, es súper similar, pero no es lo mismo, tiene ciertas similitudes, ciertas diferencias en particular importantes en las últimas versiones del x86, ¿ya? Entonces, podría llevarlos a error, ¿ya? Pero para que tengan tranquilidad, si algo no les funciona, esto les va a avisar, ok, hay una línea que no funciona, no les va a indicar dónde, ¿ya? O sea, sí, pero les va a indicar que hay, no sé si hay una instrucción. A ver, déjenme revisar, ¿ya? Por ejemplo, acá. Fíjense, les indica el log, la instrucción SHAA no existe, ¿ya? Entonces, les va a indicar dónde hay un error y ustedes para ver por qué se están equivocando, basta que vayan a la tabla, a las tablas que están en los apuntes y verificar si esa instrucción existe o no. ¿Ya? Y ahí ustedes van a poder ver. Entonces acá voy a meter otro error. Y fíjense que el assembly, el emulador en realidad, también les indica dónde está cada uno de los errores. No dónde, sino que hay un error con eso. ¿Ok? Entonces eso les puede servir y pueden verificar ahí que la memoria de instrucciones también se ejecutó y si yo empiezo a ejecutar esto, voy a tener un error y me va a decir algo que pasó. ¿Ya? Entonces ahí están los problemas. Eso. ¿Ya? Profe, Sí, dime, Gonzalo. sí, que no quería, tenía una duda que era un poquito de otro tema, entonces no quería interrumpir las dudas Sí, de dale, no, Assembly. no hay problema. Es que quería preguntarle dos cosas, que quizás una responde a la otra, pero no estoy seguro. Eh, que lo primero es como si yo le saco la ALU a un computador, Mm. ¿sigue siendo un computador? Súper buena pregunta. Tiene que tener alguna manera de hacer los cálculos. Si no, no lo vamos a considerar computador porque esencialmente va a haber cosas que no puedes hacer. Ahí está la relación entre comillas con la máquina de Turing, que como que O sea, por eso mismo pregunto. claro. Porque siento que la máquina de Turing no calcula nada. Eh, O sí. lo que pasa es que tú puedes escribir el algoritmo para la suma, ¿cachai? Que es a la cantidad ponerle un bit extra. En el fondo, podís crear la codificación binaria en la máquina Turing. ¿Cachai? O sea, Claro. la máquina de Turing es absolutamente plana en el sentido de que tú tenés que implementar todo, ¿ya? Pero acá en la tarea nosotros no le pedimos que ustedes colaboren y le den eso a la máquina de Turing, ¿ya? O sea, la máquina de Turing de la tarea de ustedes no tiene por qué necesariamente implementar la suma a nivel del software, ¿ya? Pero a nivel del hardware sí, porque ustedes podrían querer leer, avanzar o retroceder en una posición en la cinta. Entonces, como que sí necesitáis un adder o un restador para ver si te movís en una posición o en otra. ¿Cachai? O sea, por eso mismo preguntaba, como que, o sea, tengo claro que la máquina de Turing puede hacer todo, entre Ujú. comillas, como que es súper mágica y todo, pero no necesariamente a nivel de hardware. Y, y yo puedo ocupar un registro con un contador que me vaya sumando o decrementando. Ujú. Entonces, como que me frasqué en eso, como que me quedé sin ALU, pero como que no sabía si tenía un computador. Sí, no, sea un Entonces, computador. Lo que pasa es que la gracia y ahí esto es profundo y yo no sé si ven la máquina Turing en autómatos o en discreta, pero ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad todas estas cosas que uno asume como dadas, suma, resta y todo, son algoritmos. Y la máquina de Turing me permite diseñar algoritmos y ejecutar esos algoritmos. ¿Ya? Y eso es como la gran magia de la máquina de Turing. Pero la máquina de Turing, al tener esta es una máquina de estados en que tú decides si avanzar o no, y de acuerdo a las reglas, modificar o no los símbolos, con eso tú puedes implementar el algoritmo de la suma. ¿Ya? Es un poquitito distinto, como ya, que perfecto. las reglas y el contenido de la cinta es el software de la máquina de Turing. De hecho, hay algo que se llama una máquina de Turing universal,
que es una máquina de Turing que lee una máquina de Turing y ejecuta esa máquina de Turing. ¿Ya? Entonces ahí sí ya se vuelve más loco, pero no estaba apuntando a eso, ¿ya? Así que no se preocupe. Y profe, la segunda pregunta era algo que de hecho mencionó. Y me pasa que, si es que, ¿cómo puedo hacer yo que a una ROM yo le paso dos cosas como si fuese una tabla de verdad? Uh-huh. Y obviamente lo que siempre hace, que es retornarme varios bits que pueden ser distintas señales. Uh-huh. Pero me bajaba porque pensaba que era súper directo, pero después me di cuenta que en realidad siempre lo hemos hecho como si fuese una tabla de que yo le entrego un número, y eso implica varias cosas, no como una tabla de verdad que yo le entrego dos cosas e implican varias cosas. Ya, ok. Entonces, Perfecto. Lo que pasa es que la ROM en realidad no es como una tabla de... A ver, sí y no. Lo que pasa es que tus valores de verdad van a venir codificados en el número que tú estás metiendo en el bus de direcciones. ¿Ya? Eso es esencialmente lo que estáis haciendo. O sea, tú tienes tu bus de direcciones de la ROM, ¿ya? Ahí va a venir, entre comillas, el valor de verdad de las variables, entre comillas, y tú vas a retornar lo que corresponde. Entonces, así se hace, como que viene codificado en la dirección. No sé si respondo tú o si entendí bien tu pregunta. Si estoy sí, yo contestando. creo que sí, pero igual como que me quedaría como que un nivel más arriba, como cómo voy a hacer entonces ahora que el bus de direcciones como que reciba dos parámetros y haga una dirección en base a eso. No, pues es que no es que reciba dos parámetros, sino que, a ver, imagínate un bus de direcciones de 2 bits. A ver, a todo esto ya no es materia de la clase, así que si tienen que irse y tienen otras clases, sálganse, no hay ningún problema. Esto va a quedar grabado y lo voy a subir al syllabus tal como la clase anterior. Estos son preguntas y no hay ningún problema, ¿ya? Así que si no pueden quedarse, no se compliquen, no se van a perder nada porque lo voy a subir. Ya, entonces, volvamos a esto. Si tú tienes un bus de direcciones de 2 bits, eso significa que tu ROM puede tener a lo más 4 posiciones, ¿cierto? Y tú podrías Claro. tener las 4 posiciones. Por lo tanto, tú codificas, tú sabes que los 4 posibles, a ver, las 4 posibles direcciones que te pueden llegar son 00, 01, 10 y 11, ¿cierto? Entonces ahí Bien. es un número binario, ¿cachai? Y que tiene 2 bits. Y como eso es análogo a decir que tiene 2 variables, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tú sabes que el bit menos significativo va a ser una variable y el bit más significativo va a ser otra variable. Y en base a eso tú podrías construir tu tabla de verdad. ¿Cachai? Perfecto. Pero esa es una manera de verlo, ¿cachai? Pero en general nosotros no lo vemos así, estamos pensando más en direcciones, ¿ya? Pero claro, en el caso de la unidad de control, uno también puede verlo como una tabla de verdad, pero piénsalo mejor como direcciones, donde encontrar cosas y que tú podrías basarte en eso y en que cada posición de la dirección es una variable para simular una tabla de verdad. Es más o menos lo mismo. Y ahí no necesariamente tiene que ser un bit, o sea, podría ser como 4 y 4 o algo así. Claro, exacto, Ya, tal cual. Eso ahí tú lo vas asignando y va a depender de cómo escribiste los datos en tu ROM también, pues, ¿cachai? No hay ningún problema con eso. claro. En todo caso, no era tanto como que tabla de verdad, fue la forma como más fácil de ilustrar lo que yo me estoy imaginando, pero en verdad es como más un input-output, si es Exacto, que tuviera que... exacto, tal cual. Mm, Sí, tal cual. ya. Muchas gracias, profe. De nada. Ya, a ver, hay dos preguntas pendientes. Una de Julián que dice, ¿el emulador corre en el hardware del computador o en la memoria de Python? Ya. A ver, esto yo creo que todavía nos falta un poco de nos podría faltar un poquitito de materia para verlo, pero a ver, todo corre en el hardware del computador, ¿ya? En el computador, por ejemplo, esto está corriendo en mi computador, ¿ya? Em, la memoria de Python igual es memoria del computador, ¿ya? Entonces, todo esto está corriendo en la memoria en el hardware del computador, eso por un punto, ¿ya? Ahora, yo entiendo, creo que entiendo dónde va Julián con la pregunta. Ahora, dentro de la memoria del computador, ¿ya? No existe algo como que sea memoria que no pertenezca a un programa, ¿ya? Esto lo van a ver en sistemas operativos también, pero los programas, y quizá un poco acá en este curso, la parte final, los programas piden memoria, ¿ya?
el sistema operativo se las asigna y los programas pueden hacer lo que quieran ahí. Entonces, desde ese punto de vista, este emulador está corriendo en la memoria de Python, ¿ya? Porque está implementado en Python, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama esto? Igual está corriendo el hardware del computador, ¿ya? Porque no es como que sea una memoria etérea que no está en algún lado. Sí, esto igual está en la RAM del computador, pero está en en una parte de la RAM que es de dominio de Python, o sea, Python la está manejando, ¿ya? Entonces, no sé si contesto con tu pregunta ahí, Julián, pero igual eso es algo que completando este curso y más aún después viendo el sistema operativo les debiese quedar mucho más claro. Pero incluso con este curso, cuando veamos la parte de memoria virtual, les va a quedar más claro, ¿ya? Y la última pregunta, que es de Benjamín, dice: si el input de direcciones me recibe 8 cables, ¿no puedes simplemente meterle un cable de 5 y al lado con respecto al anterior? Sí, tú podrías poner uno de 5 y al lado un cable de 3, no hay ningún problema, ¿ya? Ahí uno va a decir cómo hacerlo. Déjenme ver si entendí bien la pregunta. Si me recibo 8 cables, no puedo simplemente meterle un cable de 5 y al lado. Sí, no, o sea, está bien. Uno va a decir cómo uno podría combinar 5 bits que vienen de un componente con 3 de otro, los concateno uno al lado de otro y eso es son mis 8 cables de mi bus. Así que sí, no hay ningún problema con eso. Ya, más dudas. Nada más al parecer. Ya, bueno, dejémoslo hasta acá. Recuerden que la materia terminó completamente para la tarea hoy, que tienen una semana, unas horas más que una semana, porque la tarea se va a entregar el jueves a las 12 de la noche, ¿ya? O sea, tienen una semana entera para desbloqueo de materia, tal cual como una interrogación para hacerlo. ¿Qué más? Y las clases la próxima semana no van a ser de materia, sino que van a ser de ayuda o consultas para la tarea, partiendo por el lunes con la ayudantía, que se va a centrar principalmente en Assembly, ¿ya? Y luego martes y jueves voy a estar yo en horario de clases contestando dudas, etcétera. Yo intuyo que el jueves a las 8:30 voy a estar solo, ¿ya? Pero no importa, voy a estar ahí por si alguien tiene dudas de último minuto, ¿ya? Eso, nos vemos la otra semana. Cuídense y cualquier duda, porfa, issues, no hay ningún problema, o sea más personal al mail o al mail mío, al mail del curso, etc. Eso, pues. Que estén muy bien, cuídense, nos vemos el martes. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, chao.